Muy buenas tardes a todos. Yo voy a comenzar el día de hoy. Agradezco la invitación a este taller. Eh, Voy a partir con la presentación de hoy de obtención de modelos de proceso para el pronóstico. Entonces, la introducción, el objetivo de cualquier proceso metalúrgico ya es obtener un material con valor comercial para procesos de molienda y flotación. Se entiende que un modelo de proceso ya se obtiene a través de herramientas computacionales o software y pueden ser utilizados para observar la respuesta de un mineral sin la necesidad de ser procesado en la planta. Las simulaciones son sistemas complejos y requieren de información limpia, validada, ¿ya? Para poder obtener modelos de proceso o resultados limpios. ¿Ya? Dentro de la información que se requiere para poder tener un correcto o construir un correcto modelo de procesos, están los diagramas de flujo, ¿ya? Las propiedades del material en estudio, ¿ya? La distribución de tamaño, la, la magnitud de los flujos, parámetros o características mineralógicas, químicas y metalúrgicas. ¿Ya? También se requiere una etapa de observación en terreno de cuál es el estado de los equipos y cuáles son los accesos y puntos a los lugares donde se va a tomar la muestra, además de las características técnicas y el estado de los equipos, dimensiones, subdimensiones principalmente y el modelo. ¿Ya? Dentro de la confección de un modelo de procesos está la captura de los datos que van a alimentar este modelo. ¿Ya? En resumen, lo importante es tener una correcta planificación de la campaña de muestreo, ¿ya? Y tener un criterio adecuado para la selección de las herramientas que se van a utilizar para la obtención de las muestras. Estas herramientas pueden ser manuales o pueden ser herramientas automáticas, ¿ya? Entonces, lo primero es realizar la inspección y el levantamiento técnico y de seguridad, obviamente. Siempre es recomendable, antes de comenzar una campaña de muestreo, contar con la constante de muestreo, con sus variables de liberación, composición, forma y distribución. ¿Ya? Contar también con equipos de toma de muestra automática que se encuentren validados si es que se van a incorporar en la campaña de muestreo, y esa validación involucra electromecánicamente y una validación del ciclo de muestreo correcto de los cortadores automáticos. Si se van a ocupar herramientas manuales, ya para flujos donde el acceso es complejo, estos deben ser diseñados bajo norma y cuidando la ergonomía del colaborador que va a hacer uso de esta herramienta. ¿Ya? También, obviamente, contar con un plan de muestreo que respalde el cálculo de masa mínima representativa de la muestra que se quiere obtener. Y nunca, pero nunca olvidar encuestar al laboratorio que va a estar involucrado en la preparación posterior de las muestras, ¿ya? En torno a los procedimientos y protocolos que se van a utilizar. Dentro de todo este tiempo que en SGS hemos visitado diversas plantas ya para la captura de información, hemos encontrado desviaciones de estas características. Voy a presentar algunos ejemplos que llaman la atención. Por ejemplo, acá tenemos un cortador automático de muestras de correa sobre faja. Es una cuchara, ¿ya? Que si ustedes observan, al detener el proceso y observar, las cucharas se encuentran separadas de la faja. O sea, hay un problema de segregación de la muestra que toma, ¿ya? Porque no recoge transversalmente el flujo total o corta el flujo total de muestra que pasa sobre esa correa. Otras cosas que hemos observado es que en el rechazo de la muestra o la muestra que es utilizada para caracterizar el lote, ¿ya? Se depositan contenedores que están ubicados a la intemperie generalmente o desprovistos de cualquier resguardo de alguna contaminación, ya que estos contenedores o la muestra que está depositada en ellos se recopila una vez al día, ¿ya? Y durante las horas intermedias no existe ningún resguardo de la muestra. Otro ejemplo de
del levantamiento operacional, acá hay un ejemplo de una torre de muestreo, ya donde las placas que debiesen contener el flujo de corte están deterioradas por óxido, se derrama la muestra en piso, o la muestra que va a la lectura final para ser el juez del proceso, ya se encuentra con contaminación, ¿sí? Otro ejemplo que hemos encontrado de una mala práctica dentro de los procesos industriales, ya acá hay un cortador automático, ya que tiene un sampler diverter, ya que asegura dentro de un contenedor de 20 litros tener muestra representativa, ya equiprobabilísticamente. Pero al momento de observar en la operación diaria, uno ve que los colaboradores que toman la muestra introducen un contenedor plástico de menor volumen, agitan en ambas direcciones y toman una submuestra. Entonces, el real objetivo de un equipo que es bastante caro para obtener una muestra representativa de una alimentación Raffel o un concentrado final, ya queda totalmente desprovista de valor al tener un muestreo manual entre medio, ¿sí? Son cosas que hay que evitar al realizar un muestreo, y lo correcto sería tomar la muestra completa que entrega el cortador automático. Entonces, dentro de la captura correcta del proceso, ya es importante considerar tener la constante de muestreo a través de un test de heterogeneidad. Si este test de heterogeneidad no ha sido realizado, siempre es oportuno realizarlo o solicitar esa constante de muestreo para poder establecer errores mínimos en los protocolos, ¿ya? Determinar a través de esta constante la masa mínima que se tiene que tomar en cada uno de los flujos y determinar de cierta forma el error fundamental de muestreo. La constante también tiene incidencia en la preparación mecánica y en la geoestadística del distrito para la evaluación de la reserva. ¿Ya? Generalmente la constante de muestreo uno la puede reconocer dentro de la fórmula de GI que está aquí destacada. Otra buena práctica antes de realizar un muestreo es poder realizar la validación electromecánica y de ciclos de corte de los cortadores automáticos que se encuentren dentro del proceso. Y siempre verificar que las 3 etapas que están resaltadas en rojo se cumplan. O sea, la etapa 1, que es la evaluación electromecánica, donde se revisan las pautas de mantención, aberturas, velocidades y dirección del cortador al enfrentar el flujo. También la obtención en la etapa 2 de incrementos de muestreo, llamado un muestreo aerográfico, donde el equipo se setea en el tiempo de corte estándar en el que se utiliza en la planta, y luego ese tiempo se valida a través de un estudio variográfico, o se corrige, o se recomienda corregir para obtener muestras representativas que se encuentren dentro del ciclo correcto del proceso. Este análisis variográfico entrega dos datos importantes, que es la variabilidad aleatoria del proceso, el error propio del proceso mismo, el error natural, que no se puede prácticamente corregir, y la variabilidad del proceso, ya el error que se encuentra sobre el error natural. Otra buena práctica, si solamente existe la posibilidad de tomar muestras manuales, es tener cortadores manuales que se encuentren dentro de norma. Ya la ISO 11794 entrega alternativas para poder confeccionar, construir herramientas de muestreo manuales que garanticen la representatividad de la muestra que uno se encuentra tomando. Otra buena práctica, ya que viene de la mano con la constante de muestreo, es poder establecer el nomograma ya de reducción de masa dentro de los laboratorios de preparación mecánica que se encuentran dentro de un proceso que redunda en obtener muestras que van a ir para un balance o que van a ser destinadas para un modelo de proceso. ¿Ya? Lo importante acá es determinar
¿ya? El error o reducir el error de corte de masa, ¿ya? Y garantizar la representatividad de la ley dentro de la masa que se está obteniendo. Y también registrar de que el estándar o el proceder del laboratorio esté dentro de normas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a qué se refiere el revisar de que se encuentre dentro del estándar? Evitar, por ejemplo, el uso de cortadores de rifle, utilizar, por ejemplo, el uso del paño roleador, eliminar definitivamente el corte de muestra en húmedo, ¿ya? Lo cual afecta ya la lectura final del analito de interés o el análisis posterior, y enfocarse más bien a utilizar procedimientos de cortadura de muestra con divisores rotatorios, por ejemplo. La última etapa, o una de las etapas también importantes dentro, o buena práctica, antes de realizar el muestreo, es verificar que el laboratorio de análisis químico cuente con buenos controles de repetitividad y buenos controles de patrones, ¿ya? Patrones internacionales que estén como ciegos dentro del proceso, cosa de garantizar una alta precisión y una alta exactitud de los resultados que se obtienen. En resumen, lo que uno busca siempre en un proceso es acotar la variabilidad y encontrar un proceso estable. Esa estabilidad o esa normalidad, de cierta forma, se puede abordar con esos 5 pasos. ¿Ya? Un levantamiento inicial, ¿ya? Donde se estudian los antecedentes y se planifica el muestreo. Un levantamiento en terreno, donde se reconoce la ubicación y el estado de la instrumentación. Abordar la preparación mecánica y el análisis químico, ¿ya? Para reconocer o identificar el error de los análisis, realizar una campaña variográfica, de muestreo variográfico, para asegurar el correcto funcionamiento electromecánico y el correcto ciclo de muestreo de estos equipos, y la data ya estaría disponible para ser analizada y tener datos robustos para realizar una primera aproximación hacia un balance o hacia un modelo de proceso. Cuando los datos son obtenidos luego del procesamiento de los laboratorios, uno puede hacer la primera aproximación o diagnóstico ya del proceso a través de histogramas o análisis estadístico, y obtener la eficiencia de clasificación de los ciclones o el comportamiento de la potencia de los equipos, el rendimiento del molino SAC, para tener en el espacio una idea de la ubicación del muestreo dentro de la variabilidad del proceso. Posterior a esa etapa, los datos pueden ser utilizados para ser simulados. ¿Ya? Los simuladores más comunes para los procesos de molienda y flotación son el JK Simmet, que hay una imagen de este software a la izquierda, y el IGS, que es un software geometalúrgico, a la derecha. ¿Ya? Ambos ofrecen buenas alternativas ya para simular procesos, ¿ya? Donde el objetivo principal de ambos es maximizar el tonelaje a partir de una curva ROM de alimentación o alimentación fresca a la molienda SAC, y utilizan parámetros de laboratorio de convolución, como el JK Drop Weight Test y el SAC Power Index o SPI. Ambos están ligados al P80 de alimentación, a la capacidad de transporte de correas y a la potencia y a las potencias máximas de los equipos. Al utilizar estos software, uno podría llegar ya a través de la simulación de variables metalúrgicas o geometalúrgicas, de la calibración de un proceso, como en el ejemplo en pantalla de molienda, donde se realizó el ajuste, hasta el ajuste desde el 2016 hasta el año 2019, a nivel mensual, donde el error no escapa más allá de un 3% en el TPH del proceso. Lo mismo se puede replicar para las demás variables propias de una planta de conminución, ¿ya? Es un software el cual SGS
trabaja hace bastante tiempo y cuenta con mucha experiencia. A continuación, yo los dejo con mi colega Paulo Espinace, que va a profundizar la simulación de proceso para la flotación. ¿Ya? Con eso yo me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Paulo. Buenas tardes a todos. Agradezco la participación de SGS Perú en el desarrollo de este curso de geometalurgia. Aquí lo que vamos a mostrar es la parte o la continuación de un modelo de adaptación de procesos a escala industrial para una minería de cobre en Chile. Bueno, acá están mis coordenadas por si alguien necesita más información, pero esto lo podemos profundizar un poco después de la presentación o por el box interno. Como introducción, la siguiente presentación tiene como objetivo describir la metodología aplicada en el desarrollo predictivo de un circuito de flotación de cobre molibdeno en una planta concentradora en un depósito pórfido de cobre de una concentradora en Chile. La sintonización del modelo a escala industrial se desarrolla utilizando una aplicación de SGS para modelamiento geometalúrgico, denominada IGS. En las etapas de trabajo consideran un muestreo de planta realizado específicamente en el circuito de flotación y seguidamente una prueba de flotación modificada denominada MFT que se aplica sobre la muestra de alimentación recolectada durante el muestreo industrial. En la siguiente etapa, las muestras son transportadas a las instalaciones de SGS, donde comienza todo un proceso de preparación de muestras, caracterización química, metalúrgica, mineralógica, a los productos recolectados del muestreo y los productos obtenidos del ensayo MFT. Luego se procede con la configuración del circuito dentro de la aplicación IGS y se cargan los datasets que contienen los parámetros cinéticos de los minerales obtenidos de la prueba MFT y el balance metalúrgico de los datos evaluados en el muestreo de planta. La etapa de sintonización del modelo consiste principalmente en parametrizar ciertas variables operacionales del circuito de flotación, minimizando el error cuadrático entre los valores experimentales y simulados. Finalmente, una etapa de optimización que permite observar el punto real de la planta y proyectarlo sobre una curva óptima de recuperación versus ley que se podría lograr en el circuito. ¿Por qué hablamos de escalamiento? Principalmente porque la experiencia ha demostrado, lamentablemente, la dificultad para reproducir en una celda batch el efecto de variables como el rendimiento de planta y la configuración del circuito. Basándose en ese escenario, se aplican ciertos factores de ajuste para compensar esas variables que no pueden ser interpretadas o explicadas por la prueba de laboratorio. Por lo tanto, un modelo debe estar basado en el principio donde la cinética de flotación verdadera en la zona de colección constituye la fuente principal de separación selectiva en las partículas de mineral. Y esto se comporta de forma similar en una celda de flotación batch como en una celda industrial. Además, el procedimiento debe maximizar la recuperación por flotación verdadera, aislando los efectos de operación de la celda. Y finalmente, modelar la velocidad de flotación como una distribución que considere los efectos de tamaño de partícula y el grado de liberación. Por lo tanto, el modelo debe considerar los dos mecanismos esenciales de transferencia de masa que ocurren dentro de una celda de flotación,
que es la recuperación por flotación verdadera y la recuperación por arrastre mecánico. Cuando estos valores son incorporados en un balance adecuado, la ecuación de cinética estándar de primer orden se ajusta de forma adecuada a las variables obtenidas de la prueba batch de laboratorio. La conversión de los metales a minerales se realiza basándose en el razonamiento lógico de que lo que realmente flota en una celda son minerales y no metales. Es por eso que es necesario contar con un mapa de distribución modal, lo que son obtenidos a partir de un análisis mineralógico de Chemschem. Finalmente, el modelo necesita conocer el desempeño metalúrgico de la planta y esta debe ser evaluada en las condiciones óptimas de operación. Para el caso de estudio, se realizó un muestreo de planta, donde se fijó el tiempo óptimo de muestreo, el cual cubre al menos 3 veces el tiempo de residencia del circuito de flotación, y se tomaron incrementos de flujos en intervalos de 15 minutos. A su vez, se utilizaron los equipos y herramientas estandarizados para cubrir las necesidades de muestreo en los distintos puntos del circuito. Finalmente, una caracterización metalúrgica y mineralógica de los flujos recolectados. En el caso de SGS Chile, tenemos un área de caracterización industrial con un equipo de profesionales que realizan este tipo de auditorías en planta. Para realizar la calibración del circuito, el modelo requiere de la información de parámetros cinéticos del mineral obtenido de la prueba MFT y el balance metalúrgico de la planta. En la prueba MFT se obtienen 4 concentrados, los que son recolectados en intervalos de tiempo específicos. Existe una caracterización química por tamaño, incluyendo la alimentación, y un análisis mineralógico Chemschem específicamente para la alimentación. El procedimiento estándar del MFT ha sido diseñado para minimizar el impacto de la zona de espuma. Por lo tanto, se aumenta la frecuencia de paleteo, permitiéndole al operador remover en forma más rápida la espuma formada en la celda, evitando posibles pérdidas por desacople de mineral en la espuma. Por lo tanto, el modelo considera 100% de recuperación de espuma. Durante la extracción de parámetros del MFT, un acercamiento fenomenológico es aplicado para poder desacoplar la recuperación por flotación verdadera y la recuperación por arrastre mecánico. Esto se logra incorporando al modelo un balance de agua, recuperaciones por fracción de tamaño y la recuperación de los minerales de ganga. Finalmente, el objetivo del MFT es poder construir o determinar la distribución K de los minerales en estudio, la cual puede ser modelada matemáticamente a partir de 3 parámetros principales: Rmax, K-average y alfa. Estos son los parámetros que luego son incorporados al modelo de bloques de la mina. El survey o el dataset que contiene la información del muestreo de planta se confeccionó con el análisis detallado de la caracterización química, mineralógica y metalúrgica para cada uno de los flujos recolectados durante el muestreo de planta. Además, se complementa con la información proporcionada por el cliente y corresponden a datos medidos en línea desde el DS de la planta dentro del tiempo de duración del muestreo. Datos de ingeniería son incorporados al modelo para configurar las características del circuito y el tamaño de las celdas y las columnas. Toda esta información es cargada mediante dataset a la aplicación IGS para comenzar con la etapa de calibración o sintonización del modelo. La caracterización química y mineralógica de la muestra de alimentación permitió obtener
factores de conversión que luego se aplicaron a los resultados del MFT y a todas las corrientes del muestreo. Con esta información se obtiene un sistema de 4 componentes mineralógicos de interés. En este caso, todos los minerales sulfuros de cobre se agrupan sobre la variable Q-sulf, se obtiene la pirita, el moli o molibdenita y la ganga no sulfurada. El contenido de pirita se calcula a partir del análisis de azufre, después de la sustracción del azufre en los sulfuros de cobre, en el moli y en la ganga no sulfurada. La sintonización del modelo se realiza a través de una función de optimización matemática, modificando ciertos parámetros operacionales como la recuperación de espuma, la recuperación de agua y los factores de ensuciamiento en cada uno de los bancos y o columnas dentro del circuito. Además, si el modelo considera modificadores de remolienda o reactivos, estos también son ajustados para compensar los cambios cinéticos por efectos de liberación a causa de la reducción del P80. Durante la sintonización, estas variables van cambiando gradualmente para ajustarse al balance metalúrgico del circuito de muestreo como punto de referencia o target del modelo. El modelo IGS trabaja bajo el principio de conservación de la flotabilidad. Como se puede observar en el gráfico de la derecha, la primera celda o etapa del circuito es simulada utilizando la distribución K que se obtiene a partir de los parámetros cinéticos obtenidos del MFT. Luego el modelo calcula la distribución K para el concentrado y el relave, manteniendo la conservación por clase de flotabilidades. Los resultados de IGS pueden ser exportados a Excel. Contiene toda la información sobre los balances, tanto para metales como para minerales. Estos se clasifican por etapas, por equipos o simplemente por cada flujo. Además, contiene los parámetros operacionales para cada equipo ajustados durante la sintonización del modelo. Las variables proporcionadas por el simulador deben ser evaluadas por el ingeniero para darle validez al modelo. Como observamos en los resultados y observamos las recuperaciones por flotación verdadera o la recuperación de espuma, observamos que las recuperaciones en las etapas Raffer son mucho más altas que las de la etapa limpieza. Eso significa principalmente que la recuperación en la etapa Raffer tiende a maximizarse debido a que las celdas trabajan con una profundidad de espuma menor que las otras columnas. A diferencia de la etapa columna cleaner, en donde la recuperación de espuma es más baja, la disminución en la recuperación de espuma implica un incremento en la profundidad de espuma, disminuye el nivel de pulpa, por lo tanto el tiempo de residencia. Esto contribuye a una disminución en la recuperación global, produciendo un concentrado de mayor ley. Por otra parte, si se observan los valores de ensuciamiento o factores entrainment, estos están acordes a la granulometría de alimentación a cada uno de los equipos. Para este circuito, se considera un modificador de remolienda que permite compensar los cambios cinéticos por efectos de liberación a causa de la reducción del P80. Aumenta la recuperación del mineral que presenta flotabilidad lenta y mejora la separación de la ganga no deseada. Como se puede observar en los gráficos, antes de la remolienda, la gráfica con color rojo que corresponde a la pirita, y después de la remolienda se puede apreciar que existe una depreciación del mineral, lo que le transfiere en una flotabilidad más lenta que los otros elementos, como el sulfuro de cobre y la molibdenita. Durante la etapa de optimización, IGS puede optimizar en forma automática la recuperación de espuma de cada unidad. Realiza una serie de iteraciones para lograr la tasa de recuperación y ley del concentrado deseado para un metal o mineral específico. El objetivo de esta etapa, como se explicó en un principio, es superponer el punto de operación real de la planta sobre una curva optimizada de recuperación versus ley,
las cuales corresponde a una alternativa de mejoramiento para el circuito de flotación, y esta puede aplicar al modelo y conocerles cuáles son los cambios en las recuperaciones de espuma para lograr el ajuste. Como ejemplo a este análisis se puede apreciar que cuando se mantiene la ley constante de 24.15% de cobre en el concentrado final, existe una posibilidad de incrementar la recuperación metalúrgica en 0.55%, puntos porcentuales. Lo mismo, si la recuperación se mantiene constante, existe la posibilidad de mejorar el grado o el enriquecimiento de la ley del concentrado en 0.73 puntos porcentuales. ¿Qué se puede obtener como conclusiones? Está demostrado que el escalado riguroso del circuito se puede lograr mediante la medición de parámetros cinéticos desde la zona de conexión y una calibración del circuito ajustando los efectos de la espuma en planta. Esta vendría siendo como la variable que se puede escalar en el circuito. El MFT permite obtener parámetros cinéticos que pueden ser incorporados al modelo de bloque. Un modelo de bloques poblado con parámetros cinéticos en MFT permite realizar una serie de tareas y actividades en IGS, como por ejemplo, planificar un plan minero para el rendimiento óptimo de la mina planta, predecir capacidad y modelar performance de la planta, ya sea para modelar distintas tasas de tratamiento y con esa forma obtener recuperaciones y ley de concentrado, para forecasting de producción por año, mes o bloque, para determinar la producción de un metal valioso y la predicción de rentabilidad de la operación. Es importante también considerar que para la etapa de molienda, para la etapa de modelamiento, no existe un caso base específico. Es necesario que el modelo se vaya robusteciendo con distintos muestreos de planta, de manera de obtener parámetros que validen la interpretación metalúrgica del rendimiento de la planta con la experiencia y con el tiempo. Bueno, eso es por parte de IGS flotación en la etapa de flotación o concentración metalúrgica. Muchas gracias.